Es hermosa la presencia de Dios cuando lo adoramos y lo alabamos. Amén. Amén. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Amén. Amén, ¿verdad? Él es bueno, bondadoso y misericordioso. Así es que vamos a continuar con nuestro culto. Los invitamos a que abran sus Biblias. Primeramente quiero agradecer a la hermanita Claudia que vino. Le damos una fuerte bienvenida, un abrazo de parte de Dios. Dios te bendice, Claudia. Dios te bendiga. Tenemos este obsequio para ti, una Biblia. Mira, para que seas bienvenida. Que Dios te bendiga. Te amamos en el amor de Cristo. Amén. Entonces, les regalamos una Biblia para que tengan ahí, porque Dios va a estar hablando a sus vidas a través de la Biblia. Amén. Bueno, déjenme acomodar por aquí tantito. Ok. Abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Verdad? Estamos viendo aspectos importantes en la vida de un cristiano, como es la familia. Estamos viendo los principios, ¿verdad? Los fundamentos que Dios estableció para que nuestra familia funcione correctamente, ¿verdad? De acuerdo al diseño de Dios, porque vemos que Él es el que diseñó a la familia. Amén. Él diseñó a la familia, por lo tanto, la vez pasada les vimos unos fundamentos, ¿verdad? Y ahí está ya subimos en YouTube, ya está la enseñanza de hace 8 días, la palabra que nos dio hace 8 días. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Vamos a subir el enlace también aquí en el grupo de WhatsApp para que los hermanitos allá en Cuautla, en Veracruz, les mandamos un saludo, ¿verdad? Los de Veracruz, a los hermanitos de Morelos, de Cuautla, de Yautepec. Dios los bendiga. Que puedan ellos también edificarse, fundamentarse en la palabra de Dios a través de estas enseñanzas tan hermosas que Dios nos está dando. Amén. Vamos a subir entonces ahí, estén al pendientes del enlace y van a encontrar lo que estamos dando, porque es de gran bendición. Si nosotros aplicamos estos principios, vamos a tener una vida sana, una familia sana y por lo consiguiente una iglesia sana. Amén. Entonces, Efesios 5:18. Efesios 5:18. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Fue el versículo que nosotros, en el cual nosotros estamos viendo todo lo que Dios nos está hablando. Hace 8 días vimos eso también, ¿verdad? Entonces ahí vimos que algo importante, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, al Espíritu Santo, Él es el que nos va a dar la guianza, ¿verdad? La sabiduría y el poder para poder nosotros vivir la vida que a Dios le agrada, en el propósito y en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, diga conmigo, para poder cumplir con el plan, el propósito y el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en el verso 19, ahí dice, nosotros vimos que el verso 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces ahí nosotros estamos recordando lo que vimos hace 8 días. Ahí vimos que tenemos que tener un espíritu de adoración y de alabanza con Dios, ¿verdad? Y en el verso 21 dice, el 20, dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Entonces que también tenemos que tener un espíritu de gratitud, ¿verdad? Y que esto es evidencia en la vida de cada uno de nosotros, cuando nosotros estamos constantemente adorando, alabando a Papá Dios y dándole gracias aún hasta por las cosas negativas que nos puedan suceder, ¿verdad? Quiere decir que es una evidencia de que ya en nosotros mora el Espíritu Santo, que está ahí Dios, ¿verdad? Ayudándonos a transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Y también empezamos a ver en el verso 21 que dice, someteos unos a otros en el temor a Dios, ¿verdad? Entonces vimos y estudiamos que el sometimiento, ¿verdad? También es otra evidencia de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenía que haber un sometimiento mutuo en la familia, los esposos, ¿verdad? El esposo con la esposa, el papá con los hijos, la mamá con los hijos y los hijos y viceversa, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que Dios nos mostró. Entonces le recomiendo, por ejemplo, a usted, hermanita Claudia, que viene, que busque allí en el YouTube la enseñanza de la vez pasada para que pueda entender un poquito más de lo que estamos hablando. Pero de todas maneras, el Espíritu Santo es bueno y nos va a guiar y usted va a entender perfectamente lo que hoy Dios nos está hablando. Entonces vimos en el versículo 22, ¿verdad? Que ya empieza ahí el apóstol Pablo a hablar de un sometimiento, ¿verdad? Dice, porque dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Bueno, entonces yo me hacía esta pregunta, Señor, ¿por qué primeramente empezamos a dar esta enseñanza con las mujeres, que son las esposas, ¿verdad? Y me llevó al libro de Génesis precisamente cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Porque fue la mujer la que incitó a Adán al pecado, pero quien era responsable de la mujer era Adán. Y por eso es que dice la Biblia que el pecado entró por el hombre, no por la mujer, sino porque Dios puso por cabeza al hombre, ¿verdad? Pero quien incitó al desorden fue Satanás, ¿verdad? Usando a la mujer. Entonces es importante entonces que entremos en este orden que Dios quiere poner en orden en las familias, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo empieza primeramente con las mujeres, ¿verdad? Ya que la Biblia dice que primero las mujeres, a donde quiera que vamos, primero las mujeres. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí, en Efesios 5:22 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? 22, perdón, la casada estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso 22 dice, vimos que estar sujetas significa, ¿verdad? Que la mujer debe de ser obediente, ¿verdad? Que debe ser sumisa al esposo, ¿verdad? Pero para cumplir con la responsabilidad como esposa. Y dimos algunos ejemplos, ¿verdad? De en qué momentos aplica y en qué momentos no aplica, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora vamos a empezar a estudiar a partir de ahí del verso 23 y 24. Fíjese lo que dice. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la esposa debe estar sujeta a su esposo? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué debe de estar sujeta? Porque la respuesta es muy sencilla, mis amados hermanos, dice, porque Dios creó un orden, hay un orden en la familia. Cuando Dios creó todo lo que nosotros conocemos, el universo, la tierra, imagínense, la palabra cosmos, el significado de la palabra cosmos significa orden, ese es el significado de la palabra cosmos, orden. Entonces quiere decir que todo lo que nos rodea hay un orden. Hay un orden. Y dentro del núcleo familiar también debe de haber un orden, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos viendo esto. Estamos viendo que la esposa debe estar sujeta a su esposo.
pero porque es el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis, ¿verdad? Dice que Dios instituyó la familia. Dios creó a Adán, creó a Eva, ¿verdad? Y ellos ya formaron una familia. Dios diseñó a la familia, y eso lo vimos también en la enseñanza pasada, ¿verdad? Y que Dios, por lo tanto, es el único que está, el único que puede decirnos en qué áreas de la familia estamos fallando como familia, como esposos, como esposas o como hijos. Él es el único que va a poder restaurar a la familia. Sí se recuerda de eso, ¿verdad? Amén. Entonces, pero vemos que que en nosotros hay una naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana es de constante hacer el pecado, de ponernos rebeldes y de estar ahí lidiando con el esposo, con la esposa o con los hijos, ¿verdad? Ajá. Pero Dios, diga conmigo, Dios es bueno, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Él perdona todos nuestros pecados, pero a veces vemos que nuestros pecados tienen consecuencias y tenemos, tristemente tenemos que decirlo, a veces tenemos que lidiar con esas consecuencias a través de nuestra vida, ¿verdad? Hay personas que tienen pecados, que tienen consecuencias de sus pecados que tienen que lidiar, pero ya para toda la vida con esa consecuencia del pecado. Amén. Pero Dios es bueno. Vamos al libro de Génesis, a ver un poquito más, a profundizar un poquito más. Dejen una señal ahí en Efesios para que no se les pierda, que vamos a estar regresando ahí a Efesios. Amén. Buscan ahí en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículo 16. ¿Verdad? Ok. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, ¿verdad? En tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿verdad? 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres, y al polvo volveremos, ¿verdad? Entonces, pues aquí dice que una de las consecuencias pues es eso, que ahora nosotros como varones pues tenemos que ahora sí que trabajar y sudar y para poder ganar un dinerito y poder llevar el sustento a nuestra casa. Entonces ya cuesta trabajo, ¿verdad? Pero vemos ahí que esto es consecuencia de la desobediencia, consecuencia del pecado. O sea, el pecado trajo consecuencias. Una de esas consecuencias a la mujer, por ejemplo, que fue que cuando nacen ahora sus hijos, tienen que dar a luz con dolor, ¿verdad? Con dolor. Pero aquí vemos también que lo que les comentaba, que la mujer es una gran bendición. Todos los que somos casados y tenemos una esposa, debemos de ver a la mujer como una bendición, ¿verdad? No como una carga, no como algo que estemos ahí peleando con ella, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que la mujer es una bendición, ¿verdad? Pero vemos aquí que lo que sucedió aquí en el libro de Génesis, que la mujer convenció a Adán, ¿verdad? Pero así como la mujer es una bendición, también puede volverse tropiezo para su marido, para su esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego a veces la mujer ahí está dura y dale con el marido, como decimos, como cuchillito de palo, ándale, que cómprame esto, ándale, que mira, que tienes que darme esto, el otro, y me tienes que suplir, mira, la Biblia dice que me tienes que suplir, y ahí vamos también a veces de obedientes. Estamos cometiendo a veces el error que Adán cometió,
¿verdad? Por haber seguido, haberse guiado por la mujer, porque ella fue la que le insistió. Ándale, mira, ven, vamos a comer del árbol. Ándale, mira, se ve bueno, se ve delicioso. Entonces, la mujer es una bendición maravillosa, hermosa, ¿verdad? Y damos gracias a Dios nosotros los varones por las mujeres. Pero también Dios en la naturaleza de la mujer, si nosotros como varones no la guiamos, la ministramos, puede volverse un tropiezo. Pero eso no lo sabemos nosotros hasta que vengamos a Cristo, ¿verdad? Por eso mientras las familias están ahí batallando, esposos con esposas, ¿verdad? Están ahí echándose sus buenos rounds, agarrándose del chongo, ¿verdad? Y eso obedece, ¿verdad? A lo que dice aquí la palabra de Dios. Son las consecuencias de nuestro pecado, la rebeldía del hombre. Amén. En el verso 16 hay algo que tenemos que ver. Dice que va a dar a la luz los hijos, ¿verdad? Y dice, y tu deseo será para tu marido. Aquí la palabra deseo no se refiere a lo sexual. Hay que aclarar eso. No se está refiriendo a lo sexual. La palabra deseo quiere decirse que, o significa en el original, significa ponerse en contra, dirigir, ¿verdad? O tratar de invadir, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ponerse en contra, dirigir, tratar, invadir. Entonces, Dios dice a la mujer que por su naturaleza de la mujer, ¿verdad? Iba a tratar de ponerse en contra de su marido, ¿verdad? El querer dirigir el hogar, ¿verdad? Por eso son los pleitos, porque ya la naturaleza de la mujer ya viene de fábrica con eso, de querer llevar las riendas del hogar, de querer dirigir al marido, de querer estarle allí incitando a hacer las cosas. Esa es la naturaleza de la mujer, ¿verdad? Pero diga conmigo, pero Dios puso al varón por cabeza. Dios puso al varón por cabeza, ¿verdad? Ajá. Pero imagínense, Dios puso al varón por cabeza y añádale a eso que luego hay varones que se tiran a la chocha y dicen, ay, no, hazlo tú, viejita, ya aquí te espero, ve tú allá con los niños. O sea, empezamos a generar un desorden de lo que es un orden, ¿verdad? Entonces vemos ahí, imagínense, maridos flojos que luego no quieren trabajar y por eso, y con la naturaleza de la mujer que ya Dios le dio para hacer las cosas, pues la mujer va y es la que a veces va a buscar el sustento. Y ahí empiezan los problemas, empiezan los conflictos, ¿verdad? Entonces Dios puso al hombre por cabeza, ¿verdad? Pero vamos más adelante a profundizar más en esto. Pero fíjese, en el verso 16, ahí también dice, y se enseñoreará, ¿verdad? Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ahí dice, la palabra enseñoreará en el original significa mashal, o en el idioma original hebreo, ¿verdad? Pero su significado es gobernar, reinar, dominar, pero de una manera autoritaria, inflexible, ¿verdad? Así como, por eso en la mayoría de los hombres está ese como machismo, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo, porque es la naturaleza que Dios le puso al hombre. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso la mayoría de los hombres son así como que muy autoritarios, muy machistas, queriendo llevar todo, ¿verdad? Uh-huh. Y la mujer, pues lo contrario, ella va a tratar de dirigir a la familia, ¿verdad? De invadir el liderazgo que Dios le dio al hombre. Uh-huh. Aquí lo estamos viendo y por eso son los conflictos. Amén. Pero diga conmigo, pero este no es el plan de Dios. Pero este no es el plan de Dios.
En la familia, ¿verdad? El plan de Dios en la familia es que la familia esté unida, que en la familia haya amor, que haya ese orden, que haya esa, bueno, sí, que haya respeto, ¿verdad? Pero que haya ese orden, que todo fluya bien, para bien, ¿verdad? Ajá. Entonces, el pecado lo que vino a hacer, vemos que vino a distorsionar el diseño original de la familia. Eso es lo que está pasando. Por eso las familias a veces estamos así, ¿verdad? Porque estamos distorsionando el diseño que Dios nos dio, ¿verdad? Dios, fíjese, Dios nos da un diseño para la familia, ¿verdad? Pero dentro de nuestra naturaleza, ¿verdad? Nosotros cometemos ciertos errores y estamos ahí, ¿cómo le diré? Eh, en vez de construir, estamos nosotros derribando el diseño que Dios nos dio por nuestra naturaleza, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros empecemos a buscar de Dios, que busquemos de Dios, que Dios nos empiece a llenar con su Santo Espíritu, para que nosotros empecemos a tener esa sabiduría de cómo guiar a nuestros hijos, cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la suegra, cómo tratar al suegro, a los demás miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, para eso Dios nos está dando el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener ese dominio propio de nosotros mismos y poder, ¿verdad? Para poder hacer todas estas cosas y cumplir con el diseño que Dios estableció para la familia. Por eso es que Pablo dice en Efesios 5 que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ven la importancia y la relación que hay una cosa con la otra? Volvamos ahí a Efesios 5, vamos a volver ahí a Efesios 5. Entonces ahorita estamos viendo el por qué la familia está como está. Estamos viendo ahí que los problemas que hay en la familia, los conflictos, y hay familias que venimos o vienen a los pies de Cristo cuando ya su matrimonio ya está deshecho, cuando ya los hijos están ahí en el alcoholismo, en la drogadicción, cuando ya están en la hechicería, en la brujería, todas esas cosas que dañan a la familia. Y añádale eso, las leyes que se aprobaron y que se siguen aprobando, los gobernantes, ¿verdad?, que van en contra de la integridad familiar, lo que habíamos visto hace 8 días, que están favoreciendo la desintegración familiar, todo eso, ¿verdad? Entonces, fíjese aquí, vamos a entrar en tema, ¿amén? Amén. Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí la palabra clave, ¿verdad?, es la sujeción. La sujeción es algo que se debe aprender, porque no nacemos con ello. Nuestra naturaleza humana es ser rebeldes por naturaleza. Cuando nosotros tenemos un niño chiquito, ¿quién le enseña a los niños chiquitos a hacer berrinches o a ser rebeldes cuando uno les da una orden o algo? Nadie. Los papás no les enseñamos eso, ¿verdad? Pero ya ahí vemos en ellos que ya venimos con ese defecto de fábrica, pero es por causa del pecado del hombre, que contaminó el propósito y el orden de Dios. Pues ya los niños, desde que nosotros somos niños, ya venimos con ese deseo de portarnos mal, de hacer lo malo, de estar ahí de desobedientes. Entonces, lo vemos ahí ya, que esa naturaleza la tenemos así. Para aprender a sujetarse, entonces, tenemos que comenzar por obedecer lo que Dios dice en su palabra, porque no nacemos con el deseo de sujetarnos.
O sea, es algo que tenemos que aprender nosotros a hacerlo, pero no lo vamos a aprender a hacer hasta que en nosotros more el Espíritu Santo, porque si no mora el Espíritu Santo en usted, usted no se va a sujetar, usted va a seguir de rebelde y va a seguir ahí echándole bronca al marido, al vecino, al pariente o a quien se le ponga enfrente, peor si tiene usted un carácter muy fuerte, ¿verdad? Hay personas que tienen carácter fuerte, no les puedo decir nada porque se prenden luego, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí en el 22, vamos a volverlo a leer, dice, las casadas estén sujetas, ¿verdad? A sus propios maridos, pero también dice, como al Señor. Entonces, aquí significa como, o sea, que estén sujetas a sus maridos, pero como lo harían, como lo harían si Cristo les dijera algo que tienen que hacer, si Dios le dijera, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que comportarse de esta forma, usted tiene que tomar estas indicaciones, ¿verdad? Entonces, una esposa que no se sujeta a su esposo, por consecuencia, no se está sujetando a Dios, no se está sujetando a Cristo, ¿verdad? Entonces, pues ya es una esposa rebelde, ya es una esposa que nomás está ahí, por eso tienen su carácter de rebeldía. Entonces deben de sujetarse a su esposo, pero hace 8 días vimos, ¿verdad? Que conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos que vimos hace 8 días, conforme a la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Mire, vamos a tomar un ejemplo. Ahorita vamos a hablar de la mujer cristiana. Vamos a hablar de la mujer cristiana. Hay hermanitas que se levantan, se despiertan, empiezan su comunión con Dios, pero después se van al templo a orar y luego se van a evangelizar, luego se van a visitar a los niños, no sé, digamos ahí a los huerfanitos ahí de la Madre Teresa de Calcuta, y andan haciendo obras por aquí, obras por allá, y llegan a su casa con el marido, ya llegan como a las 6, 7 de la noche. Ya llegué, viejito, déjame contarte las grandezas y maravillas de Dios. Y ahí empieza a decirle, no, mira esto y el otro y aquello. Y el marido, ¿usted cree cómo va a estar el marido? Pues sí, viejita, pero pues mira cómo está la casa. ¿Quién va aquí a levantar esto? Yo ya hice esto, ya levanté acá. Entonces, ahí ¿qué está pasando? Es un desorden. O sea, no, y añádale que luego hay pastores que le dicen, no, deja allá al marido incumberse, usted véngase a servirle al Señor. O sea, no. Eso estamos violando los principios que Dios estableció en la familia. Amén. O sea, tenemos que poner atención a lo que Dios dice, porque el plan para la familia porque el plan que Dios diseñó para la familia y cómo debe de funcionar, ¿verdad? Está aquí en la palabra de Dios. Dios no va a cambiar las reglas, lo dijimos hace 8 días. Él no va a cambiar los lineamientos, los principios. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Por eso es necesario que dejemos de ser rebeldes. Entonces, no es que Dios haya fallado en su plan para crear la familia. No, nosotros somos los que fallamos al no seguir las instrucciones que Dios dejó, que Dios diseñó, ¿verdad? Entonces, la sujeción debe de ser voluntaria. La sujeción de la mujer, que aquí está diciendo en la palabra de Dios, debe ser voluntaria por parte de la esposa. No es que sea obligada o que sea una obligación. ¿Por qué? A pesar de que es un mandato de Dios, ¿verdad? Ustedes deciden sujetarse o no sujetarse. Ustedes deciden obedecer o desobedecer. Por eso.
Entonces, ¿por qué debe funcionar así? Diga conmigo, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando tenemos problemas en la familia, ¿qué es lo que pasa? A veces queremos y vamos con Dios y le ay, échame la mano, Señor, ahora mi hijo, mi hija, mi esposo, y ahí están los problemas. Y a veces queremos que Dios nos los solucione como por arte de magia, en un 2x3, como si fueran sopas Maruchan. Metes tu oración en el microondas y ya en 3 segundos, ya 3 minutos ya está la respuesta ahí. No, no es así, no funciona así. Fíjese, en el libro de Éxodo, ahí vemos cómo Dios trató con las personas, con el pueblo de Israel. Cómo Moisés, ¿verdad? Con Moisés anduvieron en el desierto 40 años, dando vueltas y vueltas. 40 años, imagínate en un desierto. 40 años ahí de rebeldes. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando ahí con los corazones. Hasta que no cambiaran, los iba a sacar de ahí. Luego a veces así somos nosotros. Dios nos da una indicación y estamos ahí de necios, ahí que no, es por acá, y que no, que es por acá, ¿verdad? Entonces, si Dios trató con el pueblo de Israel 40 años, a veces nuestros problemitas queremos que se resuelvan en un 2x3, no, lleva tiempo, a veces lleva tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar en el Señor las respuestas de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y tiene que meter en orden a la familia, ¿verdad? En todo hay un orden, fíjese, en todo hay un orden. Nuestro gobierno es un orden, está a la cabeza que es el presidente, luego que vienen los subsecretarios de cada dependencia de Hacienda, de Salud, de todas esas. Y luego vienen los subsecretarios y luego, o sea, hay una cadenita, un mando de orden, hasta llegar hasta el que barre, hasta el que hace la limpieza. Hay un orden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en todas las ciudades hay un reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito se hizo para que haya orden. Si no hubiera reglamento de tránsito, ¿cómo serían nuestras calles? Más aquí en la ciudad. Si de por sí es un caos, ¿verdad? Si de por sí está complicado. Si cada quien hace lo que quiere, maneja como quiere, no respetan. Si todos respetáramos el reglamento de tránsito, ¿verdad? Entraríamos en un orden y todo fluiría mejor y más rápido, pero no, porque yo llevo prisa, ya agarro, me pasé el alto, ya rebasé al otro y empezamos a generar desorden, ¿verdad? Entonces, así la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no seguimos las instrucciones, no respetamos las reglas que Dios estableció, vamos a caer en desorden. Y lejos de resolver nuestros problemas, se van a empeorar, van a empeorar más, ¿verdad? Fíjese, en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? Pregunto, ¿quién puso, al marido como cabeza? Dios. Dios puso al marido como cabeza, ¿verdad? Y ahí está el marido, ay, sí, ya ves, viejita, yo soy aquí la cabeza. Sí, ahí lo puso, ¿no? Pero fue Dios, Él en su soberanía, a Él le plació poner al hombre como cabeza. Pero no quiere decir que, ¿cómo le diría? O sea, que la mujer sea menos. No, delante de Dios, la mujer y el hombre valemos igual, somos lo mismo, tenemos el mismo valor. ¿Por qué? Porque la misma salvación que tiene el hombre, la misma salvación la tiene la mujer, ¿verdad? Entonces, la misma redención que tiene el hombre, la tiene la mujer. El mismo valor. Un ejemplo, usted
delante de Dios, ¿usted quién cree que valga más, usted o el presidente Andrés Manuel? Los dos. Delante de Dios los dos valemos igual. Valemos igual, aunque él tenga más dinero, tenga más cosas, aunque tenga un cargo presidencial, ¿verdad? Entonces, ¿quién vale más? Los dos. El hombre y la mujer valemos igual delante de Dios. Y de hecho la mujer, está comprobado científicamente, pues, que la mujer es más inteligente. O sea, la mujer es más capaz que el hombre. Más capaz que el hombre. Pero ¿por qué no la puso por cabeza la mujer? Porque ya en el plan de Dios y en los propósitos de Dios y en el diseño de la familia, el que es la cabeza es el hombre, ¿verdad? Pero imagínense, ¿qué pasaría si fuera al revés? Bueno, en el caso de usted, por ejemplo, usted ya es madre soltera, porque ya enviudó, usted es madre divorciada, ya se separó su marido, ¿verdad? Pero no quiere decir que no sean capaces de sacar adelante la familia, ¿verdad? Hay mujeres, tú lo has visto, hermanita, que hay mujeres que solitas, por ejemplo, cuando estaban casadas, estaban con el marido y el marido ¿cómo las tenía? Mal vestidas, mal comidas, los hijos ahí todos, sí, sometidas. Pero ¿qué pasa? Que se separan y con el tiempo, pues ya ves a la mujer ya mejor vestida, ya más gordita, ya más comida, ya, sí, ya los hijos los sacó adelante, ya los vistió bien, hasta algunos hasta carrera les da. Pero ahí vemos la capacidad de la mujer, ¿verdad? Lo que la mujer puede hacer. Uh-huh. Pero también vemos la rebeldía y la desobediencia del hombre para poder suplir las necesidades de la mujer. Pero no quiere decir que la mujer sea menos, al contrario. Estamos viendo que la mujer es capaz, pero mientras la mujer esté casada, tiene que estar en el orden de Dios, no sometida, sujeta. Una cosa es el sometimiento y otra cosa es la sujeción. Y ahorita ustedes lo van a ir entendiendo poco a poquito de lo que estamos hablando, la sujeción. Amén. Entonces no es cuestión de ver quién puede más, si la mujer o el hombre. Diga conmigo, es cuestión de orden, ¿verdad? Ajá. Fíjense, vamos ahí a Primera de Corintios. Busquen Primera de Corintios. Ahí estamos en Efesios. Para atrás, ahora vamos para atrás. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 3. Uh-huh. Capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Uh-huh. 11, capítulo 11, versículo 3. ¿Ya lo tiene, mi hermanita? Amén. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando Dios nos puso por cabeza a nosotros los varones, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Volvemos al ejemplo del presidente. El presidente, al ser la cabeza de la nación, él es el responsable de la nación, para bien o para mala como nos lleve, ¿verdad? Así el varón. Nosotros como varones somos los responsables. O sea, lo que pasó es que Dios nos dio más responsabilidad a nosotros los hombres que a ustedes como mujeres. Esa es la diferencia. No es que seamos uno más ni uno menos. Delante de Dios somos iguales. Pero quien es responsable de la familia, quien es responsable de la esposa y de los hijos, somos los varones. Ajá. Entonces eso así como que hace uno, como varón hace uno, ay,
somos responsables, ¿sabes? Que híjole, tenemos que entregar cuentas. Tenemos que entregar cuentas. Nosotros como varones vamos a entregar cuentas, ¿verdad? De nuestra esposa, de nuestros hijos. Ujú. Entonces, fíjese, aquí está el orden de Dios, dice en el 3, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea que el varón debe de sujetarse a Cristo. Amén. Ujú. Y el varón es la cabeza de la mujer. La mujer a su vez debe sujetarse a su marido, ¿verdad? Y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que Cristo aún está sujeto al Padre, ¿verdad? Entonces es cuestión de orden. Es cuestión de orden. Amén. O sea, sí ven la orden, el orden ahí, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Entonces necesitamos entender que este es el plan de Dios, ¿verdad? El orden en la familia. Este es el plan de Dios, el orden en la familia. No quiere decir con esto que se van a solucionar los conflictos así como por arte de magia, ¿verdad? Pero si somos llenos del Espíritu Santo nosotros, ¿verdad? En el orden de Dios será más fácil nosotros poder corregir lo que estamos haciendo mal. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos da la capacidad a nosotros, ¿verdad? Y el poder para poder someternos. Y solamente de esta forma va a funcionar la familia, cuando nosotros entendemos lo que es el sometimiento bíblico. Diga conmigo, sometimiento bíblico. Sometimiento bíblico, ¿verdad? Entonces no hay otra forma, es cuestión de seguir el orden de Dios. El modelo a seguir como cabeza es Jesús. Ese es nuestro principal modelo a seguir, ¿verdad? Volvamos ahí a Efesios 5:23. Entonces el modelo a seguir es Jesús. ¿Cómo dirige Jesús él como cabeza? ¿Cómo dirige a la iglesia? Aquí la palabra clave en 5:23, porque el marido es cabeza. La palabra cabeza, es una palabra clave que nosotros necesitamos ahí entender. La palabra cabeza significa, en el original griego significa cefale, que quiere decir cerebro. Cerebro. Entonces habla de que el cerebro es el que da la dirección, el que da el rumbo al cuerpo. O sea, la mano no se manda sola, o el pie, la mano por acá y el pie por allá. ¿Quién manda? El cerebro, ¿verdad? El cerebro le da la indicación a la mano, ¿verdad? Entonces, así es como debe de funcionar. El cerebro es el que debe funcionar. Pero si el cerebro, el cabezón del marido no funciona, ¿qué va a pasar? Pues no va a funcionar la familia. Ahora sí que ahí sí va a pasar que la mujer por allá y el hombre por acá y los hijos por allá. Y va a ser un desastre total, ¿no? Entonces, la palabra clave es cerebro. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia, Él siempre va a procurar lo mejor o el bienestar para cada uno de los miembros de la iglesia. Siempre va a buscar nuestro beneficio. Así es como dirige Cristo la iglesia, buscando el beneficio de la iglesia. Entonces, ¿cómo tiene que dirigir el varón? Pues igual como lo hace Cristo, buscando el beneficio de su esposa, buscando el beneficio de sus hijos, buscando el beneficio de la familia, ¿verdad? Pero con sabiduría, es lo que tiene que hacer el varón. Entonces, fíjese, Cristo como cabeza nos ama, nos dirige, nos provee, nos protege, nos cuida, nos guarda.
El esposo debe de ser igual. El esposo debe de amar a su esposa, cuidarla, protegerla, no maltratarla, ¿verdad? No proveer todo, sus necesidades, un hogar, su ropa, comida, sustento. Es el varón el que debe de proveer, no la mujer. Es el varón el que debe de trabajar, no la mujer. Pero ya estamos en tiempos complicados y difíciles que a veces hasta los dos tienen que trabajar, ¿verdad? Pero eso ya se llega en un mutuo acuerdo, con amor y con respeto hacia el varón. ¿Sabes qué? Yo veo que tú estás batallando, te puedo echar la mano, voy a entrar a trabajar, ¿qué te parece? Y llegan a un acuerdo y sacan adelante la familia. Pero eso de que se mande sola a la mujer, no, pues, y por eso precisamente, la mujer se hace de sus cosas, y el varón también, y, ay, no, pues esto es mío porque yo lo compré, y lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? No llegaron a un acuerdo, se salieron del orden de Dios. Fíjese en el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? Diga conmigo fuerte, ¿en qué? En todo. ¿Y ese todo es todo? Pregunto. ¿Usted qué dice? ¿Ese todo es todo? Dice que se tiene que sujetar en todo. Hace 8 días vimos que no. Hace 8 días vimos que no. Que todo, ahí la palabra todo no es todo. No es todo. ¿Por qué? Por ejemplo, dimos un ejemplo. Si yo mando a mi esposa, ¿sabes qué? Veme a comprar un cartón de chelas y por ahí me traes 2 cigarros de marihuana y 3 grapitas de cocaína. ¿Se tiene que sujetar la mujer? Pregunto. Pues claro que no. Entonces, todo no es todo. O sea, aquí se refiere en cuanto a los principios que Dios estableció, en cuanto a la palabra que Dios dice, ¿verdad? En lo que la palabra la palabra nos está diciendo. Vimos también, por ejemplo, que si yo le pido a mi esposa, oye, esposita, hazme de comer, haz la comida, ¿qué te parece? ¿Se tiene que sujetar la esposa y obedecer? Pues sí, ¿verdad? Entonces tomamos esos ejemplos, ¿no? Entonces, pero aquí todo no significa todo, o sea, se refiere a todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, significa que todo lo que nosotros hagamos se tiene que limitar a la voluntad y a los propósitos y principios que Dios estableció en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque si Cristo es la cabeza, ¿verdad? Él no va a hacer nada que pueda lastimarnos a nosotros como hijos. Él no va a hacer nada. Que pueda lastimar a su esposa, a su amada iglesia. Él no lo va a hacer. Pues entonces nosotros como varones también no tenemos que hacer nada que lastime a nuestras esposas. Muchas mujeres pues por eso están así ya lastimadas por lo que vivieron con sus maridos, el autoritarismo, el machismo, la rebeldía del hombre, ¿verdad? Y añádale que si el hombre traía problemas o tiene problemas de algún vicio, o sea, se complica la cosa. Y añádale que está muy, muy lejos, separados de Dios, pues más se complica la situación. Amén. Entonces nosotros como varones tenemos que seguir el ejemplo que Jesús nos dejó. Dentro de 8 días vamos a hablar más de los varones. Ahorita estamos hablando de las mujeres, porque ya ve que dijo Pablo, primero las mujeres. Estamos con las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, ¿verdad? Vamos aquí,
que en el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ujú. Dice que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es la iglesia? Pregunto. Nosotros, los que estamos aquí reunidos, somos la iglesia, ¿verdad? Entonces escuche bien, mire. Si Cristo siendo la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero si nosotros como iglesia hacemos a un lado los principios que Dios nos está dando, estos fundamentos que Dios nos está dando, Él es la cabeza y nos está dando dirección. Y si nosotros hacemos todo esto a un lado, no obedecemos lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo, estamos rechazando la dirección que Dios nos da, que viene de la cabeza, que Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿quién debe ser el primer sometido en la cabeza que es Cristo en el orden de Dios, en la iglesia? Pero en la iglesia, el pastor, a ver, apúntenme a mí. Tú, el pastor, yo como pastor debo ser el primer sometido delante de Cristo como iglesia, ¿verdad? Yo tengo, no porque Dios me haya puesto como pastor, yo voy a ser igual como un varón, tengo que ser machista, autoritario, no. Tengo que dirigir a la iglesia en los principios que Dios estableció. Los pastores tenemos que dirigir a la iglesia en los principios que Dios está estableciendo en la palabra de Dios. Por eso hay muchos hermanitos que encontramos allí en la calle que ya andan bien desorientados, bien perdidos, ¿verdad? Porque no están enseñando lo que Dios les mandó a hacer. O simplemente son personas que ni siquiera Dios los puso como pastores. Están haciendo un desorden dentro de la iglesia, pero vamos a dar cuentas, todos vamos a dar cuentas, ¿verdad? Entonces, yo como pastor tengo que enseñarle la sana doctrina, tengo que darles estas buenas enseñanzas. Si algún día se me bota la canica y empiezo a enseñar otras cosas, ¿usted se tiene que sujetar y obedecerme? Pues claro que no, no. Pero hay hermanitos que no se les enseñan estos principios y ahí van, así que ahí va la borregada y los arrastran. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a enseñar cosas que no están en la Biblia, cosas que Dios no mandó, los voy a arrastrar y los voy a mandar al infierno. Fíjese, hay supuestas iglesias, o más bien la palabra correcta, no me gusta usar esa palabra, pero es la palabra correcta, sectas. Hace algunos años yo recuerdo de alguna secta que supuestamente el pastor les dijo, no, pues miren, Cristo no va a venir, pero vamos a tomarnos este líquido, pero vamos a estar ahí delante de su presencia y nos vamos a tener este encuentro con él. Y les dio un veneno para que se lo tomaran, si fue en Canadá o en Estados Unidos, no recuerdo, fue muy sonado. Pero imagínense, ahí van las ovejitas de obedientes a obedecer al pastor. Pues no todos se murieron por haber tomado eso y haber obedecido al pastor de esa secta. ¿A dónde los llevó? Al infierno. ¿Pero todo por qué? Por desconocer los principios que Dios está estableciendo aquí. Diga conmigo, por desconocer el sometimiento bíblico. Por eso es importante conocer este fundamento, el sometimiento bíblico, en la familia, en la iglesia, en las congregaciones. Amén. ¿Sí está entendiendo mi hermanito?
¿Sí me estoy explicando o me regreso desde el principio? Me regreso desde el principio. Es sencillo, mire, la palabra de Dios es sencilla. A veces nosotros somos los que nos complicamos y queremos hacer cosas que no. Pero cuando vamos y realmente estudiamos y entendemos lo que realmente está escrito y profundizamos, vamos a entender. Si le pedimos a Papá Dios, al Espíritu Santo que nos guíe, pues lo vamos a entender todo sin ningún problema. Y cuando usted toma estos principios y los aplica en su vida, ¿verdad? Y los aplica en su familia, va a echar a andar su familia y su familia va a funcionar. Va a funcionar. Uh-huh. Entonces es algo maravilloso lo que la palabra de Dios hace. Uh-huh. Entonces yo pregunto, fíjese, ahí en Hebreos 13 dice, someteos y sujetad vosotros, bueno, ustedes se tienen que sujetar a los pastores, porque ellos velan por ustedes. Entonces ustedes se tienen que sujetar al pastor, ¿verdad? En cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo le decía, si yo como pastor le empiezo a enseñar otras cosas, mire, vamos a tomarnos este juguito para ir al quinto cielo y no sé qué, ¿ustedes me tienen que hacer caso? Pues claro que no. No. Por eso es importante que ustedes también estudien la palabra de Dios. Como dice la Biblia, sean como los de Berea. O sea, también dice, ay, pues voy a ver si lo que dijo el pastor sí es cierto, nada más me está mareando, ¿no? Entonces yo agarro mi Biblia y empiezo a buscar y empiezo a estudiar, no, sí está correcto lo que el pastor está predicando, lo que nos está enseñando en la palabra de Dios. Uh-huh. Fíjese algo que está, vamos allá al libro de Génesis 2. Volvamos allá a Génesis. Génesis 2, versículo 18. Amén. Amén. Génesis 2, 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Sí, a ver, vamos a leerlo juntos. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué? Ayuda idónea para él, para el hombre. ¿Ustedes por qué se imaginarán que Dios dijo eso? ¿Alguna idea por ahí? ¿Por qué Dios habrá dicho eso? Le voy a hacer ayuda idónea. Porque, a ver. Pues sí, somos cabezones, pero porque Dios, exacto, hermanita, exacto. Porque el hombre solo nosotros como varones no la íbamos a armar, como varones no la íbamos a hacer, la íbamos a estar regando a cada rato. Por eso es una ayuda idónea, la esposa, la mujer. Pero nosotros como varones, pues, la verdad que uno se sorprende que la mujer tiene más capacidad todavía que el hombre, ¿verdad? Pero diga conmigo, es cuestión de orden, no es cuestión de que si el hombre tiene la autoridad y que por eso ya se tiene que volver autoritarista. No, delante de Dios somos iguales. Entonces Dios puso al hombre, le dio ayuda idónea porque sabía que no le íbamos a armar nosotros como hombres, que le íbamos a estar ahí regando, le íbamos a estar a cada rato ahí batallando, ¿verdad? Entonces Él sabía que no lo íbamos a poder hacer las cosas nosotros solos. Uh-huh. Pero fíjese, hay varones que piensan que ellos solos van a poder. Y no es cierto, la Biblia dice que no es cierto. Hay varones que se llenan de egoísmo, ¿verdad? De soberbia, ¿verdad? Y añádale eso que luego el machismo, pero son varones que andan, pero sí, completamente perdidos y no la van a armar en esta vida. Por el contrario, la van a estar regando a cada rato. Aquí la palabra ayuda, por eso dice ayuda idónea, fíjese, ayuda idónea significa en el original azar, bueno, se pronuncia azar, dice, el original es rodear,
cercar, ayudar a proteger. ¿Ayudar a proteger qué? La familia. La mujer es ayuda idónea. La palabra ayuda idónea significa eso: rodear, cercar, proteger la familia. Es decir, lo que Dios tenía en mente, ¿verdad? Y que no ha cambiado todavía. Dios a nosotros los hombres nos ha dado una ayuda idónea, ¿verdad? Para ayudarnos a defender a la familia, ayudar a cuidar, a proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Idónea, fíjese, la palabra idónea se pronuncia nagad y quiere decir alguien que está enfrente de ti. Cuando una persona se pone a alguien enfrente de ti, te está viendo, ¿verdad? Alguien que está enfrente de ti, que dice que te vea a los ojos, significa también oponerse firmemente. ¿En qué sentido? O sea, no llevarle siempre la contra. No. Porque hay mujeres que son contras también, nada más están llevándole la contra y contra. O al revés, el hombre le está lleve la contra al marido, ¿verdad? No, dice que cuando estemos haciendo las cosas mal, yo como esposo, cuando estoy haciendo las cosas mal, mi esposa va y me corrige. Eso es lo que significa aquí la ayuda idónea. Que nosotros, bueno, ustedes como mujeres, tienen que ir con su esposito y corregirlo. Oye, fíjate que pues ya desatendiste esto, pues, te pido el favor que lo arregles, que lo hagas. Pero ustedes tienen que dirigirse con su esposo con amor y con respeto. Porque si vas y le dices, ay, eres un bueno para nada, mira, no, tienes que, ¿qué es lo que estamos creando? Conflictos. Primeramente, estamos faltando el respeto a nuestro marido, a su esposa, ¿verdad? Segundo, está violentando las leyes de Dios, ¿verdad? Y está generando en el corazón de él violencia, ¿no? Pues yo no me voy a dejar. Y por eso es que el hombre se levanta, por eso dice, y se enseñoreará. O sea, él se va a levantar y dice, no, espérate, cálmate, que aquí yo soy el mandamás, aquí mis chicharrones truenan. ¿Qué te pasa? ¿No? Bájale 3 rayitas de volumen. Y empezamos otra vez con los conflictos. Entonces, no, aquí ayuda idónea, eso es lo que significa, ¿verdad? No, pues sí, añádele todo eso. La suegra o el suegro metiche y todo. O sea, es que son cosas que desconocemos que están en la palabra de Dios y que hacemos lo que nuestra regalada gana se nos da, que creemos pues que es lo correcto. A veces queremos ayudar, pero en vez de ayudar estamos perjudicando al matrimonio, a los yernos o a las nueras o a los hijos. En vez de ayudar estamos siendo piedra de tropiezo para que ese matrimonio funcione. Pero si vamos a los principios, a los lineamientos que la palabra de Dios nos está dando, es la única forma, no hay otra. Amén. Entonces estábamos viendo que la ayuda idónea. Entonces, ¿quién es la más indicada para corregir al esposo? La esposa. Pues sí, ni modo que la vecina de enfrente me va a decir, ¿verdad? No, pues la esposa, ¿verdad? Hay que corregirlo con amor y respeto. Amor en Cristo, no, o sea, amor en Cristo, porque usted tiene que amar primeramente a Dios. Cuando usted tiene el amor de Cristo, va a poder amar a su marido también. Amén. Bueno, entonces me quedé en... Bueno, eso es lo que significa este verso, ¿verdad? Ayuda idónea. Pero mire, fíjese, también significa, dice, manifestar, exponer, explicar, avisar. Esto está tremendo, fíjese. Ayuda idónea. Y estamos hablando de la palabra idónea. Significa manifestar, exponer, explicar, avisar, comunicarse, contar, contestar,
dar cuentas de algo, denunciar o avisar de algo, argumentar, explicar. Todos estos verbos, son si usted se da cuenta, todos estos verbos son acción de hablar, manifestar, o sea, usted tiene que manifestarse. ¿Cómo se manifiesta? Pues hablando, ¿verdad? ¿Cómo exponer, explicar, avisar? Pues usted todo lo tiene que ser hablando. Entonces se refiere a la ayuda idónea. Entonces aquí encontramos por qué la mujer habla mucho. Porque Dios le puso pues digamos, ese don o esa bendición de hablar mucho. Porque esa es ayuda idónea. Eso significa, toda esa característica ya viene con el paquete ahí integrado en la mujer. Por eso la mujer habla y habla mucho y habla mucho y ahí está, comunicándonos todo esto, ¿verdad? Entonces es una área de la naturaleza en la mujer que habla mucho. Y a veces los hombres, pues nosotros casi no hablamos, nomás nos quedamos ahí. Y empieza, por ejemplo, luego mi esposa me dice, oye, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Cómo le encontré? Bien. ¿Y cómo está? No, pues bien, te manda a saludar. ¿Pero qué más te dijo? Y yo, pues bien, ya, le digo, ya. Yo no quiero hablar, pero ella quiere hablar, queremos estar ahí hablando, pero pues yo no, ¿verdad? Entonces, pero es la naturaleza de la mujer. O sea, nosotros como varones tenemos que entender que es la naturaleza de la mujer, la que Dios puso ahí. Por eso nuestras mujeres hablan mucho y son muy comunicativas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de escuchar siempre a nuestra ayuda idónea. Nosotros los varones tenemos que escuchar a nuestra ayuda. Tal vez usted diga, bueno, yo ya no tengo esposo, yo ya no tengo marido, ¿verdad? O los jóvenes que están aquí oyendo, pues algún día se van a casar, algún día todo esto les va a servir para que cuando se casen apliquen estos principios en su matrimonio. Amén. ¿Y qué hacer? Pero pregunto a ustedes, ¿qué hacer cuando le hablan al marido y el marido no responde? ¿Hay que obligarlo? Pues le dice, oh, es que tú eres la cabeza, tienes que aplicarte, tienes que proveer, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. A veces la mujer se desespera y empieza a tomar cartas en el asunto. Lo que decíamos hace rato del ejemplo, que hay mujeres que pues se salen a trabajar porque ven que el marido no se aplica, no nada, no provee, no ven claro pues que el varón esté siendo ese cuidador de la familia, ese sustentador. Pero cuando tú le dices, tú como esposa vas y le dices a tu marido y tu marido no se somete y te obedece, ¿qué solución le puedes dar? Entonces, pues como él no lo quiere hacer, pues voy yo y lo hago yo. No. Volvemos a lo mismo, vamos a empezar a generar desorden. Vamos a empezar a generar un caos. Entonces, bueno, pues si mi marido no obedece, pues yo voy a la cabeza del marido. ¿Quién es la cabeza del marido? Cristo. Vaya delante del Señor y dígale, Señor, mi hijo fulano de tal no se está sometiendo. Y hable con él y no me hace caso. Señor, mi marido, ya hablé con él y también no se quiere someter. Yo al principio, bueno, y todavía yo batallo, la verdad es que como uno como varón todavía batalla uno en las áreas de cuando las espositas nos llaman la atención y nos dicen, no, mira, tienes que hacer esto, me urge que hagas esto o atiende esta situación, ¿verdad? Pero si mi esposa va y expone su queja delante del Señor, oye, fíjate que mi esposo, pues el cabezón de mi marido no se quiere sujetar y entonces, yo recuerdo cuando nos convertimos precisamente, a mí me costaba, todavía me cuesta trabajo todavía algunas cosas, pero sí, yo creo que mi esposa pues hablaba con papá Dios y le decía, no, es que mira, cambia a mi marido porque así como está, pues creo que no la vamos a armar.
Y pues sí, Dios empieza a tratar con nosotros los varones. Con nosotros los varones empieza a tratar. Usted háblele a Cristo, a Papá Dios, acérquese en su comunión con Él y entrégueselo a Dios. ¿Sabes qué? Señor, te entrego a mi marido. Este señor no quiere obedecer, yo te lo entrego. Y ya Dios va a empezar a tratar con ese marido. Y más si es hijo de Dios, le va a dar sus varazos. Y duele, sí nos duele. La verdad que sí nos duele. Pero ¿qué pasa si el marido es inconverso? Si el marido o los hijos no son cristianos, igual no se someten. ¿Qué tenemos que hacer? Pues igual, ir con Cristo y decirle, mira, mi hijo es el otro. Y sobre todo, si la mujer que tenga un marido inconverso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, vamos a Primera de Pedro, ya para terminar, porque estamos hablando del sometimiento bíblico. Amén. Amén. Vamos a buscar ahí en primera de Pedro, porque estamos hablando y estamos entendiendo que aquí todos somos cristianos, pero hay casos en los que el marido o la esposa no son cristianos. El esposo es cristiano y el esposo no lo es, y la esposa es cristiana y el esposo, bueno, usted me entiende, ya me dice, hay un trabalenguas. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, mire, fíjese lo que dice el capítulo 3, dice, asimismo vosotras, ¿quiénes? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean como ganados, sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, ¿verdad? El del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando como sujetas a sus maridos. ¿Ya vio? Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si alguno de los dos es inconverso, aquí dice que la palabra de Dios, por nuestra sujeción a Cristo, por nuestra sujeción al Espíritu Santo, por nuestra sujeción a la palabra de Dios, podemos ganar a nuestra pareja o a nuestros hijos para Cristo, ¿verdad? Entonces es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, ¿ven cómo está todo enfocado por la cabeza que es Cristo? Para nuestro bien. Él busca nuestro bien, diga conmigo. Él busca nuestro bien. Dios busca nuestro bien. Amén. Entonces, vamos a orar, mis amados hermanos. Estamos viendo estas enseñanzas. Yo creo que sí nos están sirviendo y sí están ustedes recibiendo. Amén. De una manera hermosa la palabra de Dios. Vamos a orar.
Vamos a orar por nuestras esposas, por todas las mujeres. Amén. Amén. Porque son un pilar importante que Dios puso en la familia. Y de veras que son una bendición. Son una bendición en la vida de cada uno de los que tienen esposo, y los que no, pues son una bendición. Las madres solteras son una bendición, pero para sus hijos. Ya no tienen esposo, pero tienen a sus hijos, ¿verdad? Entonces son una gran bendición las mujeres. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra que nos guíe, que nos enseña, que nos guía a tener una mejor relación contigo, Señor, pero sobre todo también con nuestros seres queridos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Oramos pues, Señor, para que esa sabiduría, Señor, que tú tienes, Señor, podamos nosotros entrar en el orden, Señor, en esta hora, Señor. Que nuestra familia entre en el orden que tú estableciste, en el diseño que tú estableciste, Señor. Oramos especialmente en esta hora por todas las mujeres de nuestra congregación, Señor. Por aquellas mujeres que están solas, son madres solteras, Señor. Que no tienen un sustento, no tienen un varón que las provea sus necesidades. Pero dice tu palabra, Señor, que tú eres la cabeza de la viuda, tú eres la cabeza de la divorciada, Señor. Que tú te encargas de guardarla, de protegerla y de guiarla, Señor. Te oramos, Señor, y te pedimos especialmente por aquellas mujeres, Señor, que aún, Señor, en tu amor y misericordia las has alcanzado, pero que apenas comienzan a caminar contigo, Señor. Te pedimos, Padre hermoso, Señor, por aquellas mujeres, Señor, que están desafortunadamente privadas de su libertad, Señor, y están viviendo y momentos pasando difíciles en esos lugares. Te pedimos, Padre hermoso, Señor, que las guardes, las protejas, Señor, que allí en esos lugares siempre tú levantas, Señor, a alguien, Señor, que hable, Señor, de estas cosas maravillosas que es tu palabra de Dios, Señor. Oramos por nuestras esposas, Señor, por las mujeres de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, para que las sigas llenando de sabiduría, Señor, para que ellas sean esa ayuda idónea para sus esposos, Señor, para sus hijos, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, Señor, también, por la juventud, por los niños, porque algún día ellos se van a casar, Señor, y algún día ellos van a tener su esposa, Señor, pero que sean esposas temerosas en ti, Señor, que sean esposas, Señor, que edifiquen, y que sean esposas sabias, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Oramos pues, Señor, por nuestra familia, Señor, para que tú sigas hablándonos en estos tiempos tan difíciles, Señor, en que los gobiernos y las leyes se están empeñando en destruir a la familia. Pero tú, Señor, nos estás dando estos principios porque quieres fortalecer aún más a la familia, Señor. Y aunque vengan todos esos vientos, todas esas leyes, Señor, si nosotros permanecemos firmes en ti, Señor, ningún mal vendrá sobre nuestra casa, Señor, sobre nuestra familia, Señor. Lo creemos, Señor, lo creemos que tú haces cosas maravillosas, Señor. Te pedimos lo más importante en esta hora, Señor, que empieces a llenar nuestros corazones con tu Santo Espíritu, Señor. Llena, Señor, nuestros corazones con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Y alzamos esta alabanza, Señor, para que llenes nuestros corazones de ti, Señor. Es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar.